Bueno, no me repito porque, como digo, puede dejar este documento, guía didáctica, recomendación de película y continuamos con una cuestión introductoria. Si la deconstrucción de Derrida no es ya desde el principio ontopolítica, ontología política. Yo creo que sí, y hay muchos artículos y hay muchos libros publicados en torno a esto. Yo creo que la cuestión de la deconstrucción y de la metafísica de la deconstrucción ya es desde el inicio política, y por eso os he traído esta cita de la Difference, que creo que deja claro que sí. De la diferencia, veremos qué es diferencia, esta ansia, no existe, no es un existente presente, no gobierna nada, no reina sobre nada y no ejerce en ninguna parte autoridad alguna. No solo no hay reino de la diferencia, sino que ésta fomenta la subversión de todo reino. Bueno, citas así de Derrida sugieren que la cuestión de la deconstrucción es ya una cuestión de ontología política. ¿Cómo, desde dónde abordar la obra de Derrida? Vosotros sabéis que la obra de Derrida es inmensa, es difícil de abordar, empiezas a leer un texto y no sabes hacia dónde te está llevando. Yo por lo menos eso me pasó mucho al inicio con él, hasta el punto que lo dejas o lo terminas, pero no sabes qué es lo que te está diciendo, por dónde empezar, ¿no? ¿Hay algún hilo conductor que se pueda coger en sus textos? Bueno, yo al final creo que un buen inicio para coger a Derrida son dos textos clave que están en márgenes de la filosofía, que son La Víspera, del que os he traído la cita, y también Firma, Acontecimiento, Contexto. Son dos textos que están en esta obra, Márgenes de la Filosofía, que es muy larga, pero con estos dos creo que, y además de manera bastante clara para lo que es Derrida, podéis encontrar bastante del núcleo de lo que es la deconstrucción y empezar por ahí. Es decir, se pueden leer estos dos textos y luego ir sumando, ¿vale? También dos libros a modo de manual, ¿no?, que creo que son básicos y que yo he leído y que también me han gustado mucho y me han ayudado mucho, son el de Patricio Peñalver, de Construcción, Escritura y Filosofía, y el de Cristina de Peretti, ya Derrida, Texto y Deconstrucción. A mí estos dos manuales o libros sobre Derrida de alguna manera me salvaron la vida con Derrida. Entonces, bueno, ahí va la recomendación. Y ahora ya nos metemos un poco en qué es la deconstrucción. Bueno, a mi modo de ver, no se entiende la deconstrucción sin entender antes qué es la ontología del sentido, porque la deconstrucción opera en la ontología del sentido, o al menos en la ontología del sentido que ha primado o que ha prevalecido en la historia de la filosofía, desde sus inicios con Platón. Y esta ontología del sentido, que en el fondo ya hemos hablado muchas veces de ella, pero un pequeño resumen muy cortito, es, bueno, los fenómenos no son otra cosa que entidades dadas a la conciencia, al alma, hablando de Platón, al yo trascendental kantiano, encargado de componer los datos de la sensibilidad para ofrecerse una imagen del mundo. Ser y sentido, por tanto, son inseparables en la ontología del sentido. El ser es aquello aprehensible, que podemos aprehender, que podemos comprender, que se puede objetivar, es algo ideático, ¿no?, por decirlo con algún término. Bueno, esto en el siglo XX, quien son los dos grandes adalides de esta ontología del sentido son Husserl y Heidegger. Ahora bien, en este siglo XX algo empieza a moverse con Husserl y con Heidegger, con los dos. Con Husserl, y no me metería en Husserl para nada, pero sí que es verdad que Derrida lo hace, y hace, bueno, sobre todo en La voz y el fenómeno, ¿no?, hay una obra que se llama así, de Derrida, se mete en Husserl y empieza a operar con su deconstrucción, con su método de la deconstrucción,
en el sistema husserliano para desbaratarlo. Ahora veremos cómo la deconstrucción es eso, es un poco eso, ¿no? Bueno, pero en Husserl ya sucede algo, y es que esa conciencia, que él llamó conciencia intencional, y que está totalmente vinculada necesariamente al objeto que aprehende, es decir, no hay ningún objeto, no hay fenómeno, sino hay una conciencia que lo capte, pero tampoco hay ninguna conciencia si no hubiera, es decir, hay una vinculación, una circularidad, esa es el movimiento de la conciencia intencional, ni uno ni otro son separables, pero en Husserl ya sucede algo, y es que la plenitud del sentido de lo que la cosa sea, del fenómeno, no se cumple nunca. Es un movimiento que no se cumple nunca, es un movimiento ad infinitum, al infinito. Esto ya, que no sé si lo entendéis, si tenéis cualquier duda me podéis parar y yo lo tengo que explicar de otro modo, ¿no? Y del mismo modo también sucede algo con Heidegger. Con Heidegger sucede que el ser, que en Heidegger también es sentido, es pregunta por el ser, la pregunta ontológica fundamental del Dasein, es la pregunta por el sentido del ser, un sentido del ser que siempre está oculto en lo óntico, en los fenómenos, ¿no? Lo importante no es, lo óntico sería dar una definición de que sea tal objeto, pero el ser, el que el objeto, el que esa cosa sea, esa es la pregunta ontológica. Entonces hay aquí una diferencia entre lo óntico y lo ontológico. Y esa es la diferencia entre lo óntico y lo ontológico que Derrida va a profundizar. Y va a profundizar también llevando más allá ese movimiento ad infinitum de la conciencia intencional husserliana, donde no se cumple nunca la plenitud de la idea. Una idea nunca va a ser plena, nunca va a conseguir ser una totalidad cerrada y acabada, es la cuestión. Hacia ahí es hacia donde va la deconstrucción del sentido de Derrida. Por eso digo que Derrida hace oídos a toda esta tradición, una tradición que se remonta a Platón, con el mundo de las ideas, el mundo inteligible, al que el alma ha de ascender, etc. Y lo hace para desfondarlo. Y desfondarla desde dentro. Hay una cita que aquí no está puesta, pero que os pondré cuando os pase esto, y de Derrida, que a mí me gusta mucho, y es que dice cuando dice que no se puede salir del lenguaje que ha construido la historia de la filosofía desde Grecia. No podemos salir de ahí, es imposible. Solo podemos meternos dentro y desde dentro desorganizarlo, deconstruirlo, desfondarlo, ¿no? Dice, de esas pocas metáforas fundamentales, la luz, ¿os acordáis? La metáfora platónica de la caverna, el sol, etc. La luz no es más que un ejemplo. ¿Pero qué ejemplo? Dice Derrida. ¿Quién podrá dominarla? ¿Quién dirá jamás su sentido sin dejarse primero decir por este? ¿Qué lenguaje escapará jamás a ella? Ninguno. No hay lenguaje, dice Derrida, que nuestro lenguaje, nosotros no podemos escapar del lenguaje que empezó con Grecia. Lo único que podemos hacer es meternos dentro y desorganizarlo desde dentro. ¿Cómo? Bueno, pues como con la deconstrucción. Pero la deconstrucción opera de una manera muy, muy concreta. Y es que Derrida identifica que en ese lenguaje de la filosofía occidental, a la que él llama logocentrismo, siempre hay dualismos conceptuales jerárquicos, binarismo. Un concepto nunca se construye sin enfrentarse
a su contrario. A su contrario, que además siempre aparece en una escala menor, degradado. Es lo que hemos estado viendo con Smith y hacia lo que vamos, ¿no? Amigo, enemigo. Ese dualismo conceptual, ese binarismo que dice Derrida opera en toda la historia de la filosofía occidental. Bueno, os leo otra pequeña cita, ¿no? Los movimientos de deconstrucción, dice, no afectan, lo tenéis aquí delante, a las estructuras desde afuera. Solo son posibles y eficaces si pueden adecuar sus golpes habitando esas estructuras, habitándolas de una determinada manera, puesto que se habita siempre y más aún cuando no se lo advierte, obrando necesariamente desde el interior, extrayendo de la antigua estructura todos los recursos estratégicos y económicos de la subversión, extrayéndolos estructuralmente. Al final lo que va a hacer, bueno, eso está en de la gramatología, al final lo que va a hacer Derrida es invertir los binarismos, es decir, si uno es amigo-enemigo, por ejemplo, lo que va a hacer es darle la vuelta, de manera que encontremos que en todo concepto de amigo que podamos tener y que trate de nombrar al quién del amigo, quién es el amigo, siempre se nos va a colar algún posible enemigo, ¿vale? No podemos decidir totalmente, no podemos llegar a esa plenitud de definir qué es la amistad totalmente, de una forma absolutamente plena. El fantasma del enemigo siempre va a estar ahí. Pero vamos poco a poco, seguimos con la deconstrucción tal cual tiene, no tanto en lo político o en lo ético-político, sino más bien en esa ontología del sentido. Y es que el primer par fundamental que Derrida encuentra en ese logocentrismo occidental, el primer eje binario sobre el que operar desde dentro, darle la vuelta y deshacerlo totalmente, es el par voz-escritura. El paradigma, la voz es el paradigma sobre el que se ha fundamentado la filosofía occidental. La primacía de la oralidad, que está en Platón y que llega hasta Husserl. Husserl dice, solo en el diálogo del alma consigo misma podremos llegar o continuar ese camino hacia la plenitud eidética. En Platón la escritura está totalmente denostada. En Husserl no hay lugar para la marca material de la escritura, este es el punto, ¿no? Si la escritura está denostada, si es ese segundo, ocupa ese lugar totalmente secundario y denostado, es porque es una marca material, una marca sensible. Y el mundo sensible, el mundo material, es un mundo del devenir, es un mundo cambiante del que no podemos extraer el concepto, la idea con mayúsculas, ¿no? Platón. Entonces aquí está el binarismo, voz, escritura, oralidad, diálogo del alma, inmaterial, y escritura, sensible, material, etc. Bueno, pues lo que va a hacer Derrida con su deconstrucción es subvertir esta dicotomía. Hasta tal punto que lo que él va a hacer es, bueno, lo que él va a decir es, los caracteres propios de la escritura están también en la oralidad. Y entonces habla de archiescritura. Archiescritura en tanto que eso, todos los caracteres por ser marca material sensible de la escritura están en la oralidad, están en toda forma de comunicación y de comprensión del sentido. ¿Cuáles son esas características? Vamos a verlas. Él habla también de iterabilidad. Es decir, la escritura tiene una característica fundamental y es que es capaz de repetirse tal cual, una palabra escrita tal cual,
se puede repetir en muchos contextos distintos, ¿no? Yo puedo estar leyendo un libro que tú también estás leyendo, que otro también está leyendo, que se leerá mañana, que se leyó antes, repetición de la marca material y sensible. Y esta repetición es lo que hace que cambie el sentido, es decir, no es el mismo sentido el que tiene esa marca material para mí, que estoy leyendo este libro y que leo esta frase, que para ti que lo estás leyendo también, o para otro que ya lo leyó, o para alguien que lo leerá. En esa repetición hay diferencia, hay difference y difference. Hay una diferencia en los contextos, una diferencia, se podría decir que espacial, y una diferencia también temporal, ¿no? Que se lee en diferentes contextos, en diferentes tiempos, y esto tiene también que ver con y cómo afecta esto al sentido. Hay un ejemplo que se puede poner y es cuando uno intenta definir un concepto, siempre esa definición, si uno abre un diccionario y busca una palabra y busca la definición de la palabra, resulta que la definición son otras palabras. Es decir, un signo lleva a otro signo y nunca se acaba. Y siempre en ese llevar de un signo a otro hay diferencia, reenvío hacia otros signos. ¿Vale? No sé si lo estáis entendiendo bien, si no. Y es ahí donde él habla de difference y de difference. Ya digo, interrumpidme si queréis, ¿eh? ¿Continúo? Bueno, continúo. Sí. Vale. Vale. Difference, como digo, como ruptura de la identidad en un remitir contextual, de contexto inacabable. Y difference como diferencia. Esto es el texto este que os he indicado antes de la difference, que hace valer la terminación ancia, una voz media o transitiva, ni activa ni pasiva, un cambio de E por la A que tiene que ver con esa temporalidad, una temporalidad que al final siempre pospone el sentido completo, que nunca llega, y siempre está pospuesto, siempre está por venir. Nunca se llega a él. Nunca está presente, sino que siempre está despresente. Cada vez que decimos una palabra, cada vez que escribimos una palabra, el sentido se presenta y se despresenta. Esto también realmente recuerda a Heidegger, a la estructura de la Ereignis, ¿no? De ese ocultamiento del sentido del ser, lo que os he comentado un poco al principio, ¿no? Difference y different. Y esto hace que el sentido se independice del sujeto y de la conciencia que trata de llegar al sentido. Se independiza de mí, del autor que escribe una palabra o incluso que pone su firma, su propio nombre, y se independiza incluso de cualquier remitente concreto, porque va a muchos remitentes, no para de moverse, ¿no? Es ese movimiento que no se detiene de la diferencia y de la diferencia. Esto es lo que está detrás de esa democracia por venir. La democracia nunca va a ser plena, ahora que está muy de moda esta cuestión, ¿no? De la democracia plena, ¿no? Lo hemos visto, ha habido mucho debate con esta cuestión de si estamos o no estamos en una democracia plena. Bueno, Derrida dice, no, nunca vamos a estar en una democracia plena, la democracia nunca va a ser perfecta, nunca vamos a llegar a un concepto perfecto de democracia, y mucho menos se va a dar en la realidad concreta. Es decir, hay también una tensión entre la pretensión de construir un concepto perfecto al que nunca vamos a llegar, y además tratar de que ese concepto perfecto se haga en una realidad que es sensible, que es material.
material que es como la escritura, archiescritura. No es posible. Entonces, esa materialidad en la que estamos, ese espacio-tiempo, esa iterabilidad, esa repetición, pero repetición y diferencia, es la que está impidiendo, de hecho, que se llegue a ninguna plenitud. Y es la pretensión de plenitud la que genera totalitarismo. Esta es la cuestión en Derrida, y es ahí hacia donde vamos a ir después a través de la deconstrucción del concepto de justicia, la deconstrucción del concepto de amistad para amigo-enemigo. Eso es lo que vamos a ver en las siguientes clases, ¿no? Bueno, como esto os lo pasaré, bueno, aquí acabo un poco. ¿Y cuál es el objetivo? ¿Por qué esto? Bueno, pues tiene que ver con esta cuestión, ¿no? de la totalización, de la búsqueda de plenitud, de la búsqueda de luz absoluta. Hay otra cita de Derrida en la que él dice, bueno, es que esa búsqueda de luz absoluta, que es la búsqueda platónica, dice, es la vía de Ícaro. La vía de Ícaro. Ícaro, el que trató de acercarse lo máximo al sol y al final se le quemaron las alas y cayó. En toda luz, dice Derrida, hay sombras y no se puede prescindir de ellas. Hasta el propio Platón, dice Derrida también en otro texto que se llama La farmacia de Platón, donde dice que la filosofía es fármacon, remedio y veneno a la vez, precisamente por esto, ¿no? Porque siempre va a ser esa vía de Ícaro, siempre va a ser esa vía de Ícaro, siempre se nos van a quemar las alas y además hay que aceptar que se nos quemen las alas. Está bien que se quemen las alas, está bien no llegar al sol, más bien lo que habría que hacer es no intentarlo tanto, porque si no llegamos a esos totalitarismos y que efectivamente nos queman y nos convierten en cenizas, ¿no? Nunca mejor dicho, por la cuestión del holocausto. Entonces lo que él trata es de deshacer todos los agravios cometidos por el logocentrismo, con ese binarismo que excluye conceptos, que los excluye, que los denosta, que los pone en la segunda parte de la ecuación como su contrario, como su enemigo, y extender los rasgos de esa segunda parte del binarismo, como ha hecho con la escritura, a la primera parte. Por ejemplo, la oralidad. Con la oralidad pasa exactamente lo mismo que con la escritura. Por eso él no solo habla de logocentrismo, sino de fonologocentrismo, ¿no? En este par voz-escritura, lo que ha imperado en la historia de la filosofía con esa primacía de la oralidad es ese fonologocentrismo. Esos agravios se saldan en esa archiescritura, ¿no? Eso es lo que trata de hacer. Y luego os he traído como una especie de último apunte. Yo no me voy a meter en esta obra, pero yo cuando la leí, bueno, puede ser de esas obras en filosofía que a veces pasa, otras veces cuando lees, ¿no? Pues un trabajo árido de intentar entender qué te están diciendo, pero hay obras o partes de obras que de repente te tocan de una manera, y a mí me pasó con esta de Derrida, que es Matar la muerte. No me voy a meter en ella, pero sí os he traído un fragmento que tiene que ver con esta cuestión ético-política en Derrida, porque creo que lo que ahí trata es el concepto de bien. El concepto de bien y cómo el bien pleno, el bien total, el bien ideal, la suprema idea de bien, es imposible. Cada vez que intentamos hacer el bien, hacemos inevitablemente también el mal. Otra vez el juego del binarismo. El mal se nos cuela en el bien, es imposible salir de ahí. Y cuidado con aquellos que digan que son capaces de encarnar y de hacer un bien absoluto, porque seguramente nos estarán mintiendo y porque seguramente nos llevarán a lugares a los que es mejor no ir. Esta es una cita que os leo
que él hace refiriéndose, está analizando a Kierkegaard. Bueno, no me meteré ahí, ¿no? Pero Kierkegaard, bueno, pues tiene una parte en la que habla de Abraham, de la subida al monte Moria, ¿no? Cuando Dios le dice a Abraham que sacrifique a su hijo por él, y Kierkegaard pues dice, bueno, esa es la vía del absurdo, ¿no? De dejar el mundo de la ética de los hombres y arrojarse a Dios, pues ese paso religioso, ese salto religioso es un paso de lo absurdo. Bueno, no me meteré ahí, pero por poneros un poco en el contexto. Dice Derrida, día y noche, a cada instante, sobre todos los montes Moria del mundo, estoy haciendo eso. Levantar el cuchillo sobre aquel que amo y debo amar. En el caso de Abraham era su hijo, ¿no? Su hijo Isaac, al que tiene que matar porque Dios se lo ha pedido, ¿no? Sobre aquel que amo y debo amar. Sobre el otro, este o aquel otro a quien debo fidelidad absoluta, inconmensurablemente. Al preferir lo que hago aquí en este momento, sacrifico, traicionándolas a cada instante, todas mis otras obligaciones. En lo que se refiere a los otros que no conozco o que conozco, miles de mis semejantes que mueren de hambre o de enfermedad. Moria es nuestro entorno de todos los días y de cada segundo. Cada vez que yo hago algo bueno por otro, estoy olvidando y dejando atrás a miles, a millones, a los que no atiendo, ¿no? Imposible hacer el bien absoluto. Es una cita extrema, pero creo que ejemplifica muy bien, ¿no? esta cuestión de la deconstrucción y hasta dónde llega a la hora de rebajar esa pretensión de plenitud y de idealidad. Bueno, aquí luego os pongo esa pequeña explicación, ¿no? que doy sobre esta cita de Derrida en Dar la muerte. Y bueno, si queréis, no sé si lo habéis entendido todo, si tenéis preguntas, puedo seguir un poquito más si queréis con la deconstrucción, pero no sé si hasta aquí ha sido claro o no. ¿Qué os ha parecido? Ahora a ver si puedo dejar de compartir pantalla. Yo por mi parte igual seguiría. Es verdad que esto es lo que yo te decía, que tanto con el vídeo de Luis como con tu capitulito, a mí me parece que, bueno, con dificultad, pero es comprensible. No sé si... Sí, es que también es el modo de escribir que tiene Derrida, ¿no? Parece que ese movimiento de la diferencia y de la diferencia está también en sus textos hasta tal punto que no sabes, se está moviendo de un lado a otro y hasta que llegas a lo que él te quiere decir cuesta mucho. Cuesta mucho. No sé si algunos habéis acercado alguna vez a un texto de Derrida y habéis experimentado un poco esa dificultad. Yo muchas veces, muchas. Yo hace años lo dejé. Sí, dan ganas a veces de dejarlo, decir. Me puedo en otro momento. Pero es un autor que algún día quiero leerlo porque tiene interés. Se ha contado así en modo sencillo, tiene mucho interés. Después leído aquello es un poco farragoso. Pero la importancia que tiene pues es descomunal. Por eso mi idea es haceros estos como apuntes de decir, podéis empezar por este texto, ¿no? Si os dais cuenta, en lo que os he enseñado, que era lo vuelvo a recuperar aquí. Imágenes de la filosofía, firma, acontecimiento y contexto, es de la página 347 a la 372. Es decir, no es un texto demasiado largo. La difference es de la página 37 a la 62. Tampoco es un texto demasiado largo.
Entonces da pie a que lo puedas leer con más calma sin pensar, bueno, me tengo que leer todo Márgenes de la Filosofía, que tiene, pues eso, casi 400 páginas y no sé a dónde me está llevando. Pues viendo estos 2 capítulos, os podéis aclarar mucho y cogerlos como un inicio, ¿no? Y luego ir moviéndoos un poquito más. Y es lo mismo que tengo intención de hacer con el resto, ¿no? Cuando pasemos a la cuestión de la justicia, bueno, ahí está Fuerza de Ley. El libro clave es Fuerza de Ley. Pues lo que voy a hacer va a ser intentar coger, es un libro ya de por sí no es muy largo, pero aún así cogeré algún capítulo clave y lo diré aquí, para el tema de la justicia en Derrida. En Políticas de la Amistad, bueno, pues Políticas de la Amistad también es un texto larguísimo, complejo, pero tiene capítulos y dices, vale, aquí te he pillado, Derrida, aquí te estoy entendiendo y me conecta con todo lo anterior que me has dicho en otros libros y tal. Entonces, buscar ahí, ¿no? Eso es un poco la idea que tengo. Y luego además tenemos que ir a Jean-Luc Nancy, que no se nos olvide, porque ese singular plural, es decir, un singular que está pluralizado, que está abierto a esa diferencia, pero que veremos que es una diferencia que tiene que ver con el sentido, con la ontología del sentido, es muy derridiano. Y ese singular plural es el que impide la obra de las comunidades, es decir, la totalización, el intento, la pretensión de llegar a la plenitud de las comunidades, de manera que Jean-Luc Nancy dice, no, comunidad obrada, construida, en el que vayamos peldaño a peldaño, escalando hasta la plenitud y dejando atrás y caídos a los singulares concretos, espaciales. Veremos como la cuestión del espacio tiene mucho también de importante dice Jean-Luc Nancy, todo es res extensa. Somos cuerpo que se toca. Somos cuerpos que se tocan y en ese tocar de los cuerpos espacializados es donde estamos pluralizados, ¿no? Ahí es donde está la pluralidad y es donde está la diferencia, los cuerpos en el espacio. Todo es res extensa, con Descartes. No hay res cogitans, porque efectivamente todo remite a otra cosa en ese tocar, ¿no? Todo se toca con todo, todos los seres se tocan. Yo estoy tocando este libro que a su vez es tocado por otra persona, que el que lo escribió por otra persona que lo leerá, todo es resistencia. Y esa resistencia es la que impide la obra de la comunidad, de una comunidad ideal, ¿no? De idética, de ideación plena, platónica, etcétera, y que a juicio de Nancy habría también recorrido toda la historia de Occidente hasta llegar a los totalitarismos. Entonces, y es muy interesante ese libro de Derrida, El tocar, precisamente El tocar, dedicado a Jean-Luc Nancy. Más cosas, habéis entendido todo esto del logocentrismo, fonologocentrismo, los binarismos, la deconstrucción, cómo opera, cambiando, ¿no? Haciendo una inversión nietzscheana, pero que no se trata de que la otra parte, el enemigo, la escritura, la segunda parte del binarismo, sea ahora la que ocupe el primer lugar. No se trata de hacer otra jerarquía opuesta, sino de que... hay una equivalencia, ¿no? Hay una equivalencia con la archiescritura, ¿no? Claro, pero la archiescritura lo que va es a deshacer toda posible jerarquía. Cuando todo es un remitir de la diferencia, cuando todo es un movimiento de la diferencia, ya no pueden haber más jerarquías, ya no pueden haber más conceptos que podamos de algún modo preferir, porque todos están habitados de su contrario, de su sombra, todos. Entonces ya no valen las jerarquías, ya no vale el bien y el mal, ya no vale el amigo y el enemigo, ya no vale la amistad, ya no.
todo está habitado por su sombra. Y tiene que ser así. Esa es la cuestión, esto es lo difícil de ver a lo mejor en Derrida, ¿no? Que tiene que ser así, que no vamos a llegar nunca a esa perfección y que intentarlo a veces en la historia de la filosofía, en la historia del pensamiento, en la historia política ha producido violencia, es violentar. Hay un pasaje muy, muy bello también en este de la farmacia de Platón, donde, bueno, Derrida hace referencia al Fedro de Platón y habla del mito que trae Platón entre Tamus y Teus, donde Tamus representa al soberano de la oralidad, al que está cerca de la suprema idea de bien, y Teus es el hijo, un hijo bastardo, que le ofrece a su padre la escritura. No, hay que escribir. Y Tamus dice, no, la escritura no, la escritura es sensible, es material, es devenir, no, lo que cuenta es la inmaterialidad de la voz, de la oralidad, ¿no? Y Derrida reflexiona sobre eso. Luego hay, por ejemplo, ¿no? Una cita de Cristina de Peretti, dice, en el marco de la oposición habla-escritura, la escritura, propiedad de todos, no solo de aquel que es el privilegiado porque ha podido ver la suprema idea de bien y salir de la caverna y es el sabio y el experto, y etcétera, etcétera, la escritura, propiedad de todos, supone una usurpación del poder soberano detentado hasta entonces por el habla viva del soberano. En última instancia, lo que aquí se debate es la defensa del orden instituido contra una lógica de la subversión, del exceso. Siempre hay un exceso en el sentido, siempre hay en ese diferir un plus, siempre hay más, siempre podemos encontrarnos sentidos distintos al sentido al que nosotros hemos dado a una determinada palabra, a la democracia, por ejemplo, ¿no? Yo no tengo por qué tener el mismo concepto que tú de democracia, puede ser solo cuestión de matiz, pero ya hay diferencia. Por eso os digo que este libro también de Cristina de Peretti, de arte de Derrida, texto y de construcción, también ayuda mucho y a ver esa conexión desde el principio de la deconstrucción como en su dimensión metafísica, ontológica, con lo político. Con lo político. No sé si os estáis quedando con ganas de más. O si estáis aburridos, no lo sé. Hoy estáis muy callados, claro, como Amanda no está. Yo es que llegué tarde. A mí no me habláis. Hombre, Andrés, que te veo reírte por ahí. Pues sí, yo llegué tarde y me gustaría escuchar más, claramente, pero porque llegué tarde, claro, ¿no? Vale, pues vamos a meternos un poquito, si queréis, aunque sea brevemente, ya en esa derivada que es de Nancy. ¿Vale? Muy bien. De todas formas, si queréis, si la grabación que está haciendo Chus no sale bien, pues en la próxima clase intento hacer un resumen que quede ahí grabado de todo esto para que se pueda. Vale, Nancy, el vínculo más claro que tiene Nancy no es con Derrida, por lo menos en su obra no se ve así de claro, sino con Heidegger. Nancy parte, te veo Chus ahí intentando grabar como puedes, sino con Heidegger. Sí, por eso, perdona, por eso también me mantengo quitada, porque como lo estoy grabando así con el móvil, a ver qué tal me queda. Nada, perdón, venga. Nancy parte del ser con heideggeriano. Sabéis que una de las notas principales
principales del Dasein no es solo que sea un ser ahí, un ser en el mundo, sino que también es un ser con Mit Dasein. De ahí es de donde extrae gran parte de sus tesis principales Jan Lunas. De hecho, este singular plural es este Mit Dasein heideggeriano